invitación, a María Elena que está aquí en la mesa también y a Juan Javier que está por aquí con la cámara. Saludos también y gracias a todos por esta oportunidad. Yo creo que la política me parece que es un tema de vocación, es decir, si uno cree en lo que está haciendo, si uno le gusta lo que está haciendo, más bien el estar involucrado en algo en lo que uno cree te da fuerza y te revitaliza. Y me parece que en mi caso, después de un poquito más de 2 años de haber empezado con este emprendimiento político, el ver cómo una organización que empezó realmente de nada, es decir, cuando nosotros recorríamos el Ecuador hace un poquito más de 2 años, llegábamos a provincias lejanas en relación a Guayaquil, y nos recibían 4 o 5 personas y había un poco que explicar el porqué de lo que estábamos haciendo. Era complicado, ¿no? Y en una época donde el gobierno tenía una mucha mayor popularidad de la que tiene hoy. Y hoy recorrer esas mismas provincias, hace pocos días estuvimos en Ambato, en Tungurahua con Guillermo Lazo, y llegar al lugar de encuentro cuando entrábamos a la provincia por vía terrestre y ver una cantidad importante de gente que nos recibía, y luego recorrer los mercados y ver el entusiasmo, y luego estar en una reunión al final de la tarde en Ambato donde estábamos posesionando directivas cantonales y parroquiales. Yo creo que eso llena de vida, es decir, ver cómo algo en lo cual uno le ha metido mucha fe y mucha fuerza empieza a crecer. Yo creo que ese es, siempre les digo yo a la gente que visitamos de Creo y que están pensando entrar en Creo en diferentes provincias, que digamos el incentivo más grande que nosotros podemos tener es llegar a un lugar y ver cómo la familia se ha multiplicado. Eso realmente es espectacular, así que quizás se me ve en buen ánimo porque hoy día estoy en camino a Manabí y ya me llamaron diciéndome que me esperan ahí en la cadena. Esto jamás me había pasado, ¿no? Y que quieren acompañarnos desde la cadena hasta Puerto Viejo. Yo digo, pues, pero no es necesario, no te preocupes. No, queremos hacer eso para que ustedes entren a Manabí sintiendo que Manabí los apoya. Así que estos pequeños detalles nos dan fuerza y contentos, porque el 2015, este año, Javier, para nosotros en Creo va a ser un año sumamente importante. Queremos recorrer con Guillermo los 221 cantones, estamos posicionando toda la estructura cantonal de Creo en los 221 cantones, y hay provincias como Pichincha donde ya estamos posesionando la estructura parroquial. Así que queremos que Creo llegue al 2017 con mucha más fuerza de lo que fue las elecciones del 2013. Cuando llegamos a esa elección, pues no teníamos ni siquiera un año de vida. Hoy hay que aprovechar estos 2 años que tenemos por delante. Qué interesante es ver el entusiasmo de los ecuatorianos por la política, porque realmente eso es lo que le da vida a la historia de un pueblo. Y un día le preguntaba al doctor Velasco Ibarra, que había hecho tantas campañas él, porque venía pues haciendo presencia muchísimo antes de su primera presidencia. Me decía que para los políticos la acción política es la vida y la sangre. Usted se puede imaginar un político tras las ventanas, sin abrir los balcones, sin anunciarse ante el país, sin ayudar a pensar al país y que el país lo ayude a pensar. Es una relación directa pueblo, político, pueblo. En fin, hay que tener pues una vocación especial, hay que tener una misión íntima de ayudar a hacer la historia del país. Y la pregunta inoportuna, y así siguen indefinidamente en la campaña. Bueno, honestamente de lo que hemos aprendido, porque sin duda el hacer político enseña mucho, a dónde, digamos, no cometer errores, dónde repetir cosas que salieron muy bien. Yo creo que una organización política debe estar activa indistintamente y muy activa, y a veces inclusive hasta más activa, en las épocas donde no hay un proceso electoral, porque ante los ojos de la mayoría de los ecuatorianos los partidos políticos son
o los actores políticos son aquellos que saltan detrás de los arbustos media hora antes o pocos días antes de una elección y le prometen el oro y el moro. Y no hay realmente, todavía no hay la costumbre de estar haciendo política cuando no hay una campaña electoral. Y nosotros un poco lo que hemos querido, Javier y amigos que nos escuchan, es demostrar que creo un proyecto que quiere estar aquí para largo rato, que está dispuesto a hacer el esfuerzo que hay que hacer para viajar, estar presente, escuchar, construir en época donde no hay una campaña política, y que la gente vea que esto es serio, porque no solamente aparecemos cuando buscamos el voto, sino que aparecemos cuando estamos construyendo una alternativa democrática que le intenta decir a los ecuatorianos: si tú no estás de acuerdo con las cosas que ves a tu alrededor, si piensas que lo que sucede en el Ecuador es un poco una mezcla de prepotencia, de atropello, de soberbia, bueno, aquí hay una alternativa que la ponemos a consideración del pueblo ecuatoriano. Y ahora que se vienen épocas difíciles económicas, que honestamente, y quiero aprovechar este micrófono para decirlo, nosotros no deseamos que se profundicen, es decir, yo primero pienso como ecuatoriano y luego pienso como político, es decir, yo aspiro que el presidente Correa trate de hacer el mejor esfuerzo para que esta crisis pegue, digamos, lo menos profunda posible. Creo que es inevitable que este año tengamos un año complicado. Ya vemos los efectos que están sucediendo, algunos internos, otros externos. Hay sectores de la producción muy importantes del Ecuador que ya están achicando. En la sierra acabo de estar con amigos que trabajan en el sector floricultor, que tienen, digamos, como destino de sus exportaciones fundamentalmente Rusia. Rusia es un país que, como el Ecuador, depende de la lotería petrolera, que tampoco ha hecho su tarea en algunos campos importantes. Depende mucho más. Así es, mucho más. Entonces ya hay fincas que están achicando, que están lamentablemente teniendo que postergar inversiones. Y bueno, aquí el otro día estuvo Eduardo Ledesma, el 26% del mercado bananero del Ecuador está en Rusia. No significa que vamos a perder el 26%, pero significa que va a haber un golpe, y eso va a afectar a un sector que hoy por hoy es el segundo generador de divisas por exportaciones no petroleras del país. Así que todos estos elementos van a hacer que este año sea complejo, pero ahora más que nunca me parece que el mensaje de Creo cala mucho más en la situación, porque nosotros hemos venido diciendo desde el 2012, Javier, que un proceso de desarrollo económico no puede tener una alta dependencia al rol del Estado en la economía, sino que es el ciudadano, el emprendedor, el pequeño y mediano empresario, el que debe ser, digamos, el centro fundamental del desarrollo económico del país, más no el Estado basado en una lotería que a veces llega y a veces se diluye. Y me parece que ese mensaje de generación de oportunidades, de tener como el centro del desarrollo productivo al ser humano, al ciudadano, al que nos está escuchando, creo que ahora cala mucho más con un gobierno que va a tener que hacer ajustes importantes para poder cubrir un tamaño del Estado que simplemente en épocas de menores ingresos se vuelve inmanejable. Así que yo espero, por el bien de todos, que a Correa no le vaya mal, lo digo francamente, que haga el mejor trabajo que pueda hacer para que en el 2017 nos entregue un Ecuador lo menos lesionado posible y podamos emprender de la mano de Guillermo Lasso un desarrollo económico con una visión diferente a la del Estado grande y el Estado controlador. Doctor Carlos Julio Emanuel. La última pregunta que le hacías a César me recordaba una frase famosa de un político que quiso ser lingüista pero que no llegó a la Real Academia de la Lengua Española, cuando dijo: ganemos o piérdanos, igualmente seguimos adelante. Yo quería preguntarle a César, más bien sacar de él una reflexión. Él ha tocado temas económicos, estaba aquí invitado para tratar un tema de orden judicial. Cuando se estableció la dolarización 15 años atrás, entre las cosas que debían acompañar a la dolarización, uno era el control fiscal.
por eso se puso en vigencia una ley de estabilización fiscal en el año 2002 que venía acompañada de fondos petroleros justamente para los años de las vacas flacas. Eso se terminó, ya no hay una ley de responsabilidad fiscal, ya no hay un ancla fiscal y tampoco hay ningún fondo. Y el otro aspecto que tenía que ser considerado tenía que ver con la competitividad. Analizando el último índice del Foro Económico Mundial, que compila este índice de la competitividad de todos los países, encontramos que Ecuador está en la mitad del índice, 71 de 148, casi la mitad. Por contraste, Chile está en el 34, mucho mejor que Ecuador. ¿Y cuál es la razón por la que el Ecuador está en 71 y Chile en el 34? Tiene que ver con algunos aspectos, entre ellos la independencia de la función judicial. Yo quisiera, a la luz de los problemas judiciales que enfrenta César Monge, si le parece que esa percepción de que en el Ecuador no existe una completa independencia del Poder Judicial, que ha sido reafirmado recientemente por otro foro económico mundial que calificó el Ecuador de una democracia híbrida, justamente también por el tema judicial. Si le parece que estas son percepciones o son realidades. Bueno, has tocado algunos temas económicos, políticos, jurídicos, interesantes. Solamente una anécdota antes de responder la pregunta, ¿no? Cosa irónica, hace 7 años, cuando empezó el gobierno, yo era dirigente gremial, el presidente del gremio camaronero del país, y recuerdo haber estado en una reunión con el presidente Correa, y estuve en varias, no por ser partidario, pero por representar un sector económico importante del país. Y estábamos discutiendo las medidas que el gobierno tenía que tomar en aquella época, estamos hablando de 7 años, para realmente darle un impulso a los sectores productivos, ¿no? ¿Verdad? Especialmente a los sectores productivos agropecuarios, que es donde está la mayor generación de empleo en el Ecuador, especialmente en las zonas rurales, que es donde hoy por hoy existe la mayor pobreza en el país. Y me acuerdo haber estado discutiendo con el presidente Correa temas de corte económico, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y el presidente Correa en esa época me menciona, me dice: mira, César, el problema es que ustedes no han sabido, pues, ahorrar en las épocas de vacas gordas, y ahora en las épocas de vacas flacas se quejan y dicen: tenemos este problema, hay que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y yo obviamente le decía: oiga, presidente Correa, pero ¿hace cuánto en el sector camaronero fueron las épocas de vacas gordas? Si el sector viene atravesando una crisis profunda producto de la mancha blanca, de esto, de lo otro. Pero me parece irónico, ¿no, verdad?, que ahora, 7 años más tarde, el presidente Correa, después de haber tenido la mayor lotería económica en la historia del Ecuador, nos hable de que vamos a tener un año complicado. Irónico, porque eso que él me dijo hace 7 años es absolutamente aplicable al gobierno ahora. Es decir, yo podría, no va a pasar, ¿no?, obviamente, porque ahora estoy en política y es muy difícil conversar con el presidente Correa cuando uno está en política. Pero sería interesante, ¿no?, decirle al presidente Correa: oiga, presidente, ¿se acuerdan lo que usted me dijo hace 7 años? ¿Qué pasó? Si usted predicaba que había que ahorrar en las épocas de vacas gordas para la época de vacas flacas, ¿qué pasó? Que usted no ahorró y no siguió su propia receta. Y ahora tiene que ir a la China, desesperado, a tratar de ver cómo tapa el hueco o los huecos de una economía que hace agua. Entonces, simplemente esto como anécdota. Ahora, con relación al tema judicial, y realmente es un tema que a mí me sorprende el nivel de difusión que ha tenido. Yo realmente nunca me imaginé que este caso de los 17 juicios y los 850 millones de dólares iba a ser un tema que iba a generar lo que ha generado, ¿no? El fin de semana estuve caminando por diferentes lugares comerciales de Guayaquil y era impresionante la gente que se acercaba a conversarme de esto. Realmente a veces uno pierde la dimensión de cómo crecen estos temas, ¿no? Y la gente me preguntaba esto también en la calle, me decía: bueno, ¿usted qué cree que va a pasar? Porque la verdad es que nosotros no tenemos confianza
en la justicia porque a mí me ha pasado esto y a mi prima le ha pasado el otro y tengo un vecino que le ha pasado lo de aquí. Y cuando yo escucho entrevistas como las que escuché hoy en Ecuavisa, donde el abogado del señor Ayrala dice palabras más, palabras menos, que dado que la jueza que tomó el caso no falló como ellos querían, entonces ellos van a emprender un proceso para cortar la cabeza, ¿no? Yo cuando escucho declaraciones de ese nivel de prepotencia, digo, bueno, realmente podemos salir adelante como sociedad cuando los que tienen poder, porque aquí estamos hablando de personas que tienen mucho poder, es decir, los abogados del señor Ayrala son abogados relacionados con el poder, el señor Ayrala es un ciudadano que hoy tiene mucho poder, contrario a mi caso. Yo soy un ciudadano más, yo no tengo ningún poder político, más bien estoy recorriendo como, digamos, como la serie de televisión Kung Fu, ¿no? Cantón por cantón, tratando de construir una alternativa nacional. Entonces uno escucha esto y realmente a veces uno se desanima, ¿no? Porque dice, no es posible que hoy en el Ecuador quienes ostentan el poder piensen que, digamos, pueden hacer o decir cualquier cosa, ¿no? Y que uno puede salir en un canal de televisión diciendo le vamos a caer encima a esta jueza, ¿no? No estoy usando las palabras exactas, ¿no? Pero realmente a mí me genera decepción porque cuando empezó este proceso de la Revolución Ciudadana justamente lo que nos dijeron es que todas estas cosas iban a cambiar y que no más al pasado y que la partidocracia con su forma y sus abusos iban a desaparecer. Y hoy vemos a los señores que fueron abogados del presidente Correa con el mayor desparpajo saliendo en televisión diciendo como esta jueza falló en contra de lo que nosotros queríamos o en contra de nuestro cliente, una persona con mucho poder, entonces vamos a ir atrás de esta jueza. ¿Cómo puede haber independencia así? O sea, ¿cómo mañana un juez puede sentirse en la libertad de decir esto es lo que yo creo es lo justo en este caso, sin el temor de que quienes tienen poder van a ir a buscarla? O sea, realmente a mí me da mucha pena porque seguimos en lo mismo. Y entonces esa promesa, Carlos Julio y Manuel, que nos hicieron a los ecuatorianos, de que estas cosas iban a cambiar, en los hechos se nota que no es así, y es lo mismo. Pero eso nos abriga a nosotros la esperanza de proponer un cambio verdadero, donde la prepotencia y donde el abuso del poder no sea la carta de presentación de quienes están en el poder. Ya veremos, hay 17 juicios, se ha ganado el primero, todos los juicios son exactamente lo mismo, es decir, son copiados y pegados uno del otro. Y lo lógico, en sentido común, ¿no, verdad? Para los que no son abogados, dicen, a ver, si los 17 son igualitos. ¿Cuál es el valor que se busca resarcir por cada juicio? 50 millones de dólares, total 850 millones de dólares es lo que se pretende que César Monge le pague a una persona que tiene hoy por hoy un gran patrimonio, ¿no? Cosa curiosa. Pero, como dijo ayer un titular de un medio de comunicación de Quito, que a veces hay que tener buen humor en estas cosas, ¿no? Para salir adelante hay que ver las cosas con optimismo. Y el titular decía, el honor de Jimmy Ayrala vale más que el metro de Quito. Y yo decía, bueno, ahora que la jueza dictaminó en el primer caso que la demanda del señor Ayrala es temeraria, porque no solamente que me declararon inocente de cualquier injuria, que es lo que los abogados del poder argumentaban, sino que la jueza declaró la demanda de los 850 millones de dólares como temeraria. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora resulta, cosa irónica, que César Monge podría contrademandar a Jimmy Ayrala. Entonces yo le decía a unos amigos ayer, le decía, oye, ¿y si contrademandamos? Y para no ser angurrientos, no pidamos 850, pidamos 700. Y todo lo que saquemos lo donamos a Quito para que Quito tenga su metro. Esto un poco en son de broma, ¿no? Pero ya veremos. Yo siempre he dicho que uno debe estar tranquilo con Dios, tranquilo con uno mismo, con la familia, con la gente que lo conoce, con los amigos. Cuando uno lucha por causas que cree justas, cuando uno está seguro que dice la verdad y cuando uno no tiene temor ni está con miedo de andar huyendo porque uno cree que tiene la verdad por delante, yo creo que uno debe estar tranquilo. Así que estamos tranquilos
Ya veremos si al final de estos 17 juicios podemos hablar de una justicia que ha cambiado, o si el día de mañana pues la vemos a la jueza que falló en contra del señor Jairala y en contra de los señores Vera, destituida y perseguida, ¿no? Ya veremos. Yo aspiro por el bien del Ecuador que estos malos ejemplos no sigan sucediendo, pero hoy por hoy todo es posible y hay que estar listo para todo. Bien, doctor Carlos Julio Emanuel, mire usted los avatares de la política. Qué difícil que es hacer política en todos los países del mundo. Eso es cierto. Porque los intereses, en contrario, son muy grandes, son definitorios. Politizar la justicia, judicializar la política, Javier. Sí. De manera que yo diría sobre este caso de César Monge, nos pone a meditar, ¿no? Qué difícil es hacer todo en el Ecuador y qué difícil es hacer una de las cosas más sustanciales que hay en la sociedad, hacer política, porque más allá a veces del elogio desproporcionado que se le hace a un político, están este tipo de cosas que son realmente de enorme impacto en la vida misma de un político. 750 millones de dólares es una cifra que llama a la reflexión. Pero sigamos haciendo todos el papel que tenemos que hacer. Me decía un día un piloto de aviación, cuando yo tenía que entregarle inmediato un artículo a un diario, le digo, espere unos minutos, comandante, que ya lo atiendo. Entonces, en los minutos del caso, terminé el artículo y me dice, qué interesante es esto, ¿no? Yo si tengo que hacer un artículo, se me van los días y no termino de hacer. Le digo, y si yo me siento en su cabina para pilotar el avión, no arranco nunca. De manera que cada quien lo suyo, ¿no? Pero en todo caso, ya que usted está en la política, ¿cuántos años lleva? 2 y medio, bueno, sí, casi 3 años, desde que, porque creo nace en enero del 2012, sí, 3 años. Bueno, hay una anécdota. Hace años me tocó estar con el ministro de Finanzas de España en una rueda de prensa y le preguntaron, esto fue antes de la vigencia del euro, todavía habían pesetas en España, y le preguntaron, ministro, ¿a cuánto asciende la deuda externa de España? Y el ministro dio una cifra enorme en dólares. Entonces el periodista le dijo, pero en pesetas, ¿cuánto, señor ministro? Dijo, todas las pesetas. En los 750 millones de demanda que tiene aquí César, el camarones creo que serán casi todos. Bien. Lo he hecho reír la anécdota española. Está buena esa anécdota. A César Monge. No pierda la alegría en ningún caso. Para nada. Porque es importante mantenerla para hacer las grandes transformaciones, hay que hacerlas con alegría. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, recuerdo sobre eso Napoleón hacía cada rato unos comités que llamó una especie de reuniones de gobierno. Él llamaba comité intempestivo o algo así, y siempre había un general con una cara muy dura. Finalmente Napoleón le dijo, general, pero siempre usted está con esa cara como que perdiéramos todas las batallas. Pon una cara feliz. Para tener la cara feliz hay que ganar primero las batallas, general. De manera que la verdad del caso sea dicha, si no hay alegría, no hay vida. Así es. Y si no hay una vida posible, ¿para qué es entonces la vida? Que es un instrumento
de felicidad. Bien, entonces César Monge, vamos a ver el desenlace de su caso, porque puede sentar una jurisprudencia en este país que le hace falta puntos de referencia, sobre todo en las cuestiones jurídicas. No se puede ir improvisando de momento en momento soluciones, especialmente las jurídicas, que deberían de tener una majestad extraordinaria, como para decir, existe la justicia y la justicia va a prevalecer siempre. Entonces, tenga usted la suerte que se merece, diría el doctor Velasco Ibarra. Recuerde la anécdota del doctor Carlos Julio, la demanda que usted tiene sobre su escritorio son todas las pesetas y todos los sucres del Ecuador y de España. Camarones, camarones. ¿Ah? Todos los camarones. Bien, mil gracias. Gracias a ustedes. Estamos en busca siempre aquí de la verdad, de hacer la justicia, porque es la norma básica de la sociedad. Mil gracias por su presencia. Gracias, Javier. Un abrazo. Vamos a un corte comercial y volvemos con más en este noticiario.